Bien, sigo, entonces. Voy a compartir pantalla otra vez. Vale. Entonces, todo eso es la explicación de qué es lo que ha sido el coronavirus, su origen, su pretendido origen, y ahora es donde vamos a las gráficas, ¿de acuerdo? Y esto es lo que todos, yo creo que hemos estado viendo, ¿no? Yo el primero. ¿Cómo ha evolucionado? Pues fijaros, aquel que le interese, o aquella que le interese, os recomiendo cosas como esta. Fijaos, esta es una página, a ver si consigo ponerlo, quito el puntero. Ahora. Esta es una página web que se llama Nuestro Mundo en Datos, Our World in Data, que es una página, no sé si se lo veréis, de la Universidad de Oxford. Es una fuente fiable, totalmente fiable. Y tiene una enorme cantidad de gráficas. Aquel que le interese todo esto de los datos se puede entretener mucho mirando aquí, porque no solamente hay información sobre coronavirus, hay información sobre cientos de cosas. Y es una fuente fiable porque depende de una universidad de un enorme prestigio. Y esta os la quería poner por este motivo. Estos son datos actualizados a 30 de abril, es decir, a hoy. Y fijaros cómo evolucionó. Todo esto empieza aquí, en Hubei, en la provincia de Hubei, en China, provincia con los 60 millones de habitantes, en la cual empieza a desarrollarse el virus. Y fijaros cómo al cabo de los días, de muy poco tiempo, empieza a desarrollarse a lo largo de todo el mundo. Ya sabéis que los países más afectados han sido en Europa, España, Italia y Francia y Alemania. No mitifiquemos tampoco lo que ha sucedido en otros países porque están severamente afectados con nosotros. Y finalmente Estados Unidos, donde la cosa ha sido absolutamente demencial. En estos momentos Estados Unidos ya está en negro, ya tiene más de 1 millón de casos diagnosticados. En España tenemos en estos momentos 212.000 casos diagnosticados y una gran cantidad de casos probablemente sin diagnosticar, que son positivos pero no son pacientes graves. Eso por un lado, ¿de acuerdo? La dimensión espacial. Y esta es la dimensión en el tiempo. Y esta gráfica es muy bonita por esto. Fijaros, es una gráfica dinámica. Y esto está en una escala logarítmica porque se ve mejor en la escala logarítmica, es decir, es otra manera de representarlo. Todo empieza en China, ¿lo veis? ¿Verdad? ¿Veis cómo va ascendiendo el número de casos en China? Aquí en chiquitito. Y lo cojo otra vez. Y los casos van apareciendo poco a poco. Los chinos estaban en solitario. En aquella época nos reíamos quizá un poquito. Decíamos, bueno, esto es cosa de los chinos, esto no va a ningún sitio. Hasta que de repente la cosa empieza a ponerse seria. Y empiezan a aparecer el resto de países detrás. A ver si lo consigo visualizar. El resto de países detrás. Y una auténtica explosión de casos. Fijaros cómo se llena la cantidad de casos en el resto de todo el mundo. Es decir, esto es una pandemia. Es una infección global que aparece en todas partes del mundo. Si lo pongo en una escala más visual, que es la escala lineal, donde los números son mucho más visibles, esto es lo que pasa con Estados Unidos. Absolutamente imperdonable lo que ha sucedido. Y esto es lo que pasa con España. Primero íbamos muy mal, pero poco a poco, la curva se ha ido haciendo más horizontal y esto significa que cada vez hay menos casos nuevos y que la enfermedad aparentemente está más controlada. Estos son los casos confirmados. Estados Unidos, más de 1 millón. Nosotros, 200.000. Y países muy cercanos, como por ejemplo Colombia. Estas son diapositivas que gasté anoche mismo para hacer esta presentación a mis compañeros en Colombia. Es un país donde no ha tenido la misma incidencia que nosotros. Estos son los casos diarios. Como veis, a principios de abril la cantidad de casos diarios era muy alto y poco a poco cada vez hay menos casos. En Estados Unidos hubo una explosión no contenida y ahora lo que están es una situación de estabilidad. Los casos diarios se mantienen más o menos igual, pero no menguan. Y más o menos tirando un poco de la influencia de Estados Unidos en el mundo se mantiene esa misma situación. Y esto es lo bueno de España. Después del confinamiento que sucedió aquí, el 8, 9, 10, 11 de marzo, ¿me veis? Sí. Sí. Estoy oyendo un teléfono de fondo y no sé si... Sí, ¿no oís un tono? Sí, Sí. hay como una llamada, no sé. Sí, pero sí que me estáis viendo, ¿verdad? Es Pablo Maura al que le suena. Ya. Bueno, continúo. Es Pablo Maura porque se pone su pantalla cuando suena el tono. Siléncialos, Luis, si quieres. Y así no... Pero no puedo. ¿No puedes? Bueno, continúo. Entonces, lo que ha sucedido en España es que la tasa de nuevos casos ha disminuido y esto es consecuencia directa de dos cuestiones. Primero, de la buena educación de la población
Vuelvo a insistir que era sorprendente que esto sucediera. Ya lo silencio. Era sorprendente que esto sucediera, pero lo hemos hecho, lo hemos conseguido. Y esto es mérito de todos, mérito de quien ha tomado las decisiones y mérito de quien las ejecutaba. Se podía haber hecho mejor, se podía haber hecho peor, pero la cuestión es que el número de positivos ha disminuido de forma notable. Pero no se ha acabado ahí, y os enseñaré luego imágenes de por qué se prevé que esto no va a ser así. Y estos son las muertes, la mortalidad. En España la mortalidad se ha doblegado, los casos nuevos cada vez son menores. En Estados Unidos tienen la misma trayectoria, y estos son datos de ayer mismo. Te estamos viendo solo a ti, ¿eh? No sale tu pantalla. ¿A quién? ¿A mí? Sí, sí que se... No, sí que Yo- sale. Yo solo le veo a él. Sale. Sale. ¿Sí que sale? Vale, ya está. Perdón, me lo había cambiado. Perdón por interrumpir. No pasa nada. Estaba diciendo que la evolución, afortunadamente, después de los 40 y tantos, casi 50 días que llevamos de confinamiento, es razonable. Y ya vemos 500 muertes como algo normal, 500 muertes diarias o 400. Siguen siendo 400 o 500 personas que se mueren todos los días. Y eso no hay que quitarle valor. Parece que estemos muy bien. No, no estamos muy bien. Estamos mejor, pero no estamos muy bien. Esto de aquí es absolutamente inaceptable. 2.000 personas que mueren diarios. Pero ya sabéis que en Estados Unidos el sistema es muy vicioso respecto al nuestro. Si no tienes seguro, tus condiciones de sobrevivir, tus posibilidades de sobrevivir son mucho peores que la de las personas que sí que tienen seguro. Y en España eso no sucede. Y esto es lo de la tasa de mortalidad que os contaba antes. Es decir, en el mundo, no todo el mundo es igual, no todas las personas. La tasa de mortalidad en las infecciones globales es de alrededor de un 7%. Es decir, de 100 personas infectadas, 7 se mueren. En Italia y en Reino Unido la mortalidad es mucho mayor, la de España está alrededor del 11% aproximadamente. Y estos son datos que hay que tomar con muchísima precaución cuando veáis esto, os aviso. Porque la mortalidad depende de los casos que se mueren, obviamente, que esos están relativamente bien contabilizados, aunque ya habréis oído en la prensa que Reino Unido, por ejemplo, no contabilizaba a la gente muerta en su domicilio o en residencias de mayores. Desde hace muy poco ya lo hace, y entonces, claro, al tener más muertos con respecto al mismo número de población, la mortalidad se ha incrementado. Y depende del número de positivos que tengamos diagnosticados. Si las pruebas de diagnóstico se extienden a toda la población, que es lo que pasó en Alemania, diagnosticaron muchísimos pacientes con enfermedad clínicamente prácticamente indetectable, pero contabilizaban como casos. Y se les morían un número limitado porque establecieron medidas de contención muy pronto. Pero su tasa de mortalidad era muy bajita porque tenía un número de personas fallecidas relativamente pequeño frente a un gran número de diagnosticados. En España esto no ha sido así. En España incluso nosotros mismos, Pau, yo, Nino, la doctora Cid, no porque no estaba en esos momentos, estaba de baja. Felipe tampoco porque estaba jubilado. Muy poca gente nos han hecho el test de coronavirus y solamente nos lo han hecho una vez. Y hace 3 semanas. Y en estos momentos no sé si soy positivo o no soy positivo. Y Pau lo mismo. No tenemos síntomas, pero nos podemos haber contagiado. Y no apareceríamos en esta gráfica, no la de mortalidad, sino la de los casos diagnosticados. En el momento que tengamos más diagnósticos, probablemente la mortalidad de España bajará porque habrá más casos contra los cuales dividir. Y ahora ya vamos a lo interesante. Abandonamos un poco las gráficas y nos vamos a ver esto cómo nos puede afectar a nosotros de forma directa. Es decir, ¿cuál es mi probabilidad de morirme si tengo una infección por coronavirus? Pues ¿quién se muere más? La gente que tiene enfermedad cardiovascular, angina, insuficiencia cardíaca, arritmias, alteraciones valvulares cardíacas, alteraciones circulatorias, gran arteriosclerosis, gente con diabetes, sobre todo diabetes mal controlada. Un diabético muy bien controlado no tiene que considerarse como esto, pero un diabético mal controlado, que es una persona que además suele tener hipertensión y suele tener enfermedad cardiovascular, es una persona de mayor riesgo. O gente con alteraciones respiratorias, y esto lamentablemente está unido al consumo de tabaco crónico, o hipertensos mal controlados, o gente con cáncer. Como veis, las personas que no tienen alteraciones de salud, la tasa de mortalidad es muy bajita. Es decir, si cualquiera de los que estáis atendiendo a esta teleconferencia, además de la hemofilia, no contáis con ninguna enfermedad mal controlada. Una cosa es que, por ejemplo, cualquiera de vosotros que haya estado tomando, ¿cómo se llama? Etoricoxib, sabéis que muchos habéis desarrollado problemas de hipertensión, no por el etoricoxib, sino porque lo habéis tomado a partir de los 45 o 50 años, donde vuestra propensión para la hipertensión era elevada, y estáis en tratamiento antihipertensivo. Pero no os podéis considerar como un hipertenso mal controlado. ¿De acuerdo? O sea, todo esto tiene grandes matices. Y una persona con un cáncer activo es una persona obviamente debilitada. Con lo cual, os podéis considerar, si yo mismo, que no tengo ningún problema de salud que yo sepa, cayera enfermo con un coronavirus, tengo 53 años, y esto va con la siguiente diapositiva, y no tengo
ninguna condición de salud penosa, muy probablemente mi riesgo de desarrollar una enfermedad grave no sería demasiado elevado y mi tasa de mortalidad sería muy bajita. No sería buena noticia tener una enfermedad activa por coronavirus, pero esto me tranquilizaría un poquito. Y el otro elemento que tiene gran influencia en la mortalidad es la edad. ¿Qué significa? Estos son la gente que se ha muerto, fijaros en qué grupos de edad está. Y además sucede en todos los países de forma muy parecida. ¿Quiénes son la gente con mayor mortalidad? La gente más anciana, más debilitados, con más problemas de salud como estos, muchas veces pochos, pachuchos, con alteraciones de muchos años, ¿de acuerdo? Con una cosa que los médicos llamamos comorbilidad, es decir, con alteraciones médicas adicionales. Y esto es importante por dos motivos, 2 o 3 diapositivas más. Porque España es un país muy envejecido. Estos son los países con mayor tasa de personas mayores: Italia, Japón, España, Reino Unido, Noruega, Alemania, Francia, Europa, en definitiva, y Japón son países envejecidos. Es decir, donde la probabilidad de que la gente que infecta por coronavirus es mayor que sean personas de edad más avanzada. ¿Y qué pasa en la hemofilia? Pues en la hemofilia ¿qué ha ido sucediendo? Pues desde la llegada de los productos plasmáticos, recombinantes, nuevas terapias, productos purificados, una vez desapareció la epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana, pues el porcentaje de gente de mayor edad cada vez es más grande. De hecho, en esta teleconferencia, ahora cuando volvamos a poner la pantalla con todos, si nos vemos las caras, de menores de 40 tampoco hay tantos. Ya cada vez hay más gente más mayor y pueden llegar a edades avanzadas a pesar de tener una hemofilia, porque el tratamiento es adecuado, relativamente adecuado en los últimos años y cada vez mejor. Es decir, que en los países, sobre todo de Occidente, donde los pacientes con hemofilia tienen edades mejores, esto por ejemplo en Colombia no sucede, los pacientes en Colombia su edad media es mucho más baja que en España, porque han tenido mayores problemas de supervivencia hasta estos momentos. ¿De acuerdo? Y esto nos lleva a las dimensiones del problema en los pacientes con hemofilia, que es ya el tema central, después de tanta explicación previa, pero creo que de momento me seguís bien, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Venga. Entonces, ¿qué sucede en los pacientes con hemofilia? Lo primero, no tenemos datos científicos avalados científicamente, no tenemos datos. Lo que tenemos es un retazo de aquí, un retazo de allá. Pues Luis comentaba hace un minuto que en Madrid hay 2, que no sé dónde tal, ¿vale? No sabemos realmente cuánta información hay. Muy probablemente, recomendaciones que se hicieron, que circularon, las medidas precoces de confinamiento, el propio espíritu o la propia instinto de autoprotección que tienen las personas con hemofilia, que son conocedoras de su estado de salud, y son personas que tomaron las precauciones muy precozmente porque advirtieron que había un peligro muy importante. Y en nuestro caso esto es lo que sabemos. 2 personas, una persona de alrededor de 40 años en tratamiento con emicizumab que desarrolló un cuadro compatible con coronavirus, pero probablemente lo fue y no lo sabemos. Y tenemos otro paciente con una hemofilia C, un déficit de factor 11, que está ingresado en la UCI de nuestro hospital desde hace prácticamente mes y medio, intubado, con una traqueotomía, con una evolución muy mala. ¿Y por qué está ahí con esa edad de 45 años y esta otra persona con 40 años está en su casa tan pancho? Pues porque esta persona es una persona llena de comorbilidad, muchas alteraciones de salud adicionales, ¿de acuerdo? En grandes problemas a varios niveles, problemas hepáticos, problemas renales, problemas cardíacos. Y si volvemos a esta diapositiva, ¿no? ¿Dónde aparece el riesgo? Sobre todo en pacientes que tienen alteraciones adicionales de salud. Son los pacientes de mayor riesgo de enfermedad, de desarrollo de enfermedad grave, incluso aunque no sean personas muy mayores, ¿de acuerdo? Y son personas que tienen más probabilidad de acabar en una unidad de cuidados intensivos. Esa es nuestra estadística. ¿Y qué hay de datos generales? Pues esto lo consulté el 27 de abril, hace 2 días, por un correo que nos llegó de EUJAS. EUJAS es una base de datos y veréis que la importancia de las bases de datos es fundamental, ¿no? Se llama el Programa de Seguridad de Hemofilia en Europa, ¿no? Donde se recogen todos los datos relacionados con la aparición de enfermedades asociadas a la hemofilia. Y hasta estos momentos solamente hay 24 casos comunicados. 13 pacientes con hemofilia A, y esto creo que os interesará. 13 pacientes con hemofilia A en toda Europa. De ellos han fallecido 3. Pero todos tenían esas alteraciones que os mencionaba, las comorbilidades famosas. 2 pacientes con hemofilia A recuperados y en casa. Uno de ellos es el paciente comunicado por nosotros. Hemofilia B, 4 casos.
Hemofilia B es mucho menos frecuente, ningún paciente ha fallecido. Hemofilia adquirida, 5 casos y los 5 fallecidos. La hemofilia adquirida no tiene nada que ver con la hemofilia congénita, algunos de vosotros sabéis lo que es, otros no, pero es una enfermedad en la cual aparecen anticuerpos, como los inhibidores, vamos a llamarle así, que aparecen asociados a enfermedades articulares, autoinmunes generalmente, o al cáncer, o en pacientes muy mayores. Hacen como una especie de inhibidor espontáneo que bloquea su factor 8. Todos los pacientes con hemofilia adquirida son pacientes con comorbilidad intensa. Volvemos a ver el mismo detalle. Los pacientes con comorbilidades en general no van bien. Y luego una deficiencia de factor 13 y un paciente con una enfermedad de von Willebrand. Y eso es todo lo que hay hasta ahora, con lo cual la información referente a la hemofilia es concordante con que la hemofilia no es una enfermedad. Tened en cuenta que en Europa, en estos momentos no recuerdo la cifra, igual alguno de vosotros la sabe más o menos, pero Europa es aproximadamente el tamaño 10 veces en población de España, un poco menos, y si en España hay alrededor de 3.000 personas con hemofilia, pues en toda Europa puede haber 30.000. De 30.000 pacientes en Europa, solamente 24 casos comunicados. Yo creo que es para tranquilizarse en cierto modo. Entonces, esta diapositiva es fundamental. No hay indicios de aumento de susceptibilidad a la enfermedad por coronavirus en pacientes con hemofilia. Primer mensaje. Segundo mensaje, y uno podría pensar, bueno, vamos a ver, si la hemofilia es una enfermedad hemorrágica y Santi nos está contando y presentando evidencia de que en la enfermedad por coronavirus hay una enfermedad de trombosis, que es justo lo contrario, se balancean, se compensan en absoluto. No hay ningún indicio de que esa coagulopatía hemorrágica que tenéis por tener hemofilia proteja de la patología trombótica de coronavirus. Es decir, no se equilibran, no se compensan. Nadie ha podido demostrar que esto sea así. Y sí que es importante que un desarrollo de una enfermedad por coronavirus grave en hemofilia, esto PVH, es una palabra que se suele gastar bastante a menudo, probablemente lo conocéis, pero bueno, pacientes con hemofilia sí que puede llegar a suponer un problema muy importante, con lo cual podréis llegar a la conclusión conmigo de que lo más importante es la prevención. ¿Tenéis alguna cuestión en estos momentos? ¿Alguna cosa? Voy a intentar poner otra vez esto para veros la cara, que no os veo. ¿Tenéis alguna cosa que queréis? ¿O sigo progresando? ¿Se me oye? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Hola, Santiago. Bueno, en primer lugar agradecerte que estés aquí hoy con nosotros dándonos toda esta información. Yo sí que tenía una pregunta que ha salido hoy justo en las noticias en referencia a un ensayo clínico que se estaba haciendo en Estados Unidos con el antiviral, a ver si lo digo bien, Remdesivir, sí, que se ha utilizado para el tratamiento del ébola. Parece ser que bueno, los ensayos apuntan a que el tiempo de hospitalización de los pacientes con COVID sea menor. No sé si aquí en el hospital La Fe se está, qué tipo de tratamiento se está utilizando para los pacientes con COVID. No sé si alguno relacionado con el que se empleó para el ébola, si se está utilizando el Remdesivir o cuál sería un poco el protocolo que se está llevando. Yo no quería poner la página de la imagen del protocolo de tratamiento del coronavirus, pero si queréis lo muestro y os explico un poco en qué situación está. ¿Os parece? ¿Vale? A ver, voy a ello en un segundico. Dame un minuto que cambio de imagen. A ver, Dos. Mirad, esto es... como veis, esta es una charla parecida a la que os estoy mostrando, que es la que gasté anoche para hablar con mis compañeros en Colombia. Y estas revistas, el New England Journal of Medicine, es la revista más importante de medicina que hay en el mundo, ¿de acuerdo? Es la que tiene el mayor índice de impacto. Y se han desarrollado varios ensayos clínicos, trial significa eso, distintos fármacos. Este es un fármaco que se utiliza en HIV, se llama Caletra, lopinavir ritonavir, ¿no? Donde veis que, fijaros, esta línea rojita de la eficacia, de la mejoría con esta medicación respecto a los que no lo llevaban, se parecen mucho. Y no es un tratamiento especialmente eficaz. Y esto
es el uso con Remdesivir. También se publicó hace muy poco en New England. Y esta es la curva de mejoría. Es decir, ¿por qué os muestro esto? ¿Y por qué os muestro ahora la siguiente? Porque el tratamiento de... ¿Dónde está? A ver, aquí está. Esto es un algoritmo de tratamiento ya un poco antiguo, ¿de acuerdo? Este probablemente ya no es el que está en vigor y probablemente Alejandra o Juane lo podrán decir. Pero fijaros que en la enfermedad que tiene varias fases, una fase inicial en la que hay mucho efecto del virus y una fase posterior en la que hay mucha neumonía y mucho deterioro clínico, se puede utilizar el Remdesivir, como tú preguntabas, Sonia. Y el lopinavir, ritonavir también se gasta y otros fármacos como tocilizumab, sarilumab, corticoides y otros que ni tan siquiera están aquí o sí que se estaban considerando previamente como baricitinib y ahora se está gastando. Hay una gran cantidad de nombres en juego. Remdesivir se está gastando. Se ha estado gastando en el hospital durante tiempo. En estos momentos el estatus actual no sé cuál es. No os puedo decir que sepa cuál es, lo desconozco. Realmente. Sí, os cuento, ¿eh? El Remdesivir en su momento solo lo aprobaba directamente la Agencia Española de Medicamentos si consideraba que el paciente lo necesitaba. ¿Qué es lo que pasa? Que llegó un momento que la cantidad de fármaco que había para España era muy poca en función de los pacientes y se guardó solo para pacientes menores de 18 años y mujeres embarazadas. Ahora, afortunadamente, se ha abierto un ensayo clínico y se puede tratar a pacientes de todo tipo, pero pacientes muy graves. Pacientes que estén en UCI, que necesiten respirador y muchas veces incluso que requieran un ECMO, que es como un sistema que actúa como si fuera corazón y pulmón de forma externa, ¿vale? El paciente no es capaz ni de respirar ni de bombear la sangre. Y bueno, ahora en el ensayo yo creo que se ha abierto un poco más y se puede utilizar en más pacientes. Hay un caso muy famoso en la FE de una chiquita muy joven que lo utilizó y le fue bien. Es una terapia que se añade al resto de fármacos, no es tratamiento único y es prometedor, pero realmente tampoco es un tratamiento que vaya a curar en todos los casos. Lo que pasa es que el problema principal que ha habido es que hay muy poco suministro a nivel mundial de este fármaco, entonces se está utilizando solo en los casos extremadamente graves. Y bueno, yo creo que con eso yo creo que explicamos un poco la situación de ese fármaco. Es perfecto, lo que estaba mencionando Juan es perfecto. Esta es la diapositiva que os ponía al principio, hace mucho rato ya. No hay un tratamiento específico, no hay un tratamiento único, es muy complejo, ha ido cambiando. De hecho, como os he mostrado al principio, se le daba mucha importancia al tratamiento con lopinavir, ¿de acuerdo? Y el Remdesivir fue la gran esperanza, pensando que podría ser el tratamiento ideal, pero no ha demostrado una eficacia suficiente como para ser considerado tratamiento único. Y además se ha tratado con restricción. Y desde el principio lo que se ha intentado también es que todos los tratamientos que se aplicaban en pacientes con coronavirus fueron tratamientos dentro de un ensayo clínico. Y no solo esto, sino muchos más. Por ejemplo, hay otro que se llama ruxolitinib que se está empleando, o incluso cosas como la heparina, el clexane inhalado, en forma de aerosoles. Y como estos, hay 1000 ideas, hay muchos grupos de investigación en el mundo. Lo que ha demostrado coronavirus es que existe una potentísima actividad de investigación detrás de todo esto, ¿de acuerdo? Y hay una enorme cantidad de grupos implicados. Grupos que tienen incluso en ocasiones fricciones entre ellos, pero todo el mundo está tremendamente, ¿cómo diría yo?, motivado para encontrar medicaciones que puedan servir para atajar la enfermedad lo antes posible y que no llegue a esas fases tan avanzadas, en las cuales los pacientes tienen una tasa de mortalidad altísima. También es cierto que ahora hemos menguado, las curvas han bajado, en la UCI hay muchas camas libres, en el hospital hay muchas camas libres también, y tenemos una sensación de desahogo, probablemente transitorio. ¿Queréis alguna cosa más o sigo? Había 2 estudios que habían dicho donde estaban involucrados laboratorios de hemoderivados, ¿no? Creo que estaba uno CSL Behring y sí. Pfizer. Sí. Sí, pero esto tiene muchísima crítica. A ver, con plasma, cuando una persona, con plasma, ¿no? Sí, cuando una persona se cura de la enfermedad, hepatitis, una persona se cura de la hepatitis y tiene anticuerpos frente a la hepatitis, ¿de acuerdo? Una persona tiene una infección por virus de inmunodeficiencia humana, tiene anticuerpos, pero no son anticuerpos que significan que el virus se ha curado, simplemente coexisten con el virus. En determinadas enfermedades la presencia de anticuerpos significa la curación
En la gripe significa la curación, en la hepatitis significa la curación y en coronavirus significa la curación. Entonces, lo que se ha postulado es que las personas que se curan de la enfermedad y presentan anticuerpos en su plasma, ese plasma se pueda sacar, ¿de acuerdo? Se puede hacer una donación de plasma, de ahí extraer las inmunoglobulinas frente al coronavirus, los anticuerpos, e inyectarlos intravenosamente. Vale, como concepto está muy bien, pero la terapia de inmunoglobulinas inmunes hace mucho tiempo que se abandonó. Y los hemoterapeutas, la gente que se dedica a esto, realmente no creen que vaya a ser un tratamiento eficaz. Quizá en pacientes extremadamente graves en momentos muy concretos, pero simplemente para limitar la expansión del virus. El virus no se puede realmente en estos momentos controlar con inmunoglobulinas intravenosas. El tratamiento ideal es la vacuna, antes de que la enfermedad se desarrolle. Es el tratamiento preventivo hoy por hoy. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosa más o sigo? ¿Sí? ¿Sigo? Venga. Pues me había quedado por aquí. No sé si estoy compartiendo pantalla todavía. No. ¿No? Venga, voy. Ahora. Me había quedado más o menos por aquí, ¿de acuerdo? Vale. Esto es muy importante. Muy, muy, muy importante. Recomendaciones prácticas. La primera, que por aquello hicimos aquel vídeo. Hay que tener conciencia de que esto es una situación anómala y grave. Esa es la frase que gasté en su momento. Y en su momento, esto lo hice el 20 y tantos de marzo, estábamos por aquí. Voy a poner el puntero, perdón. Estábamos por aquí, cuando hicimos el vídeo aquel, Luis y yo. Y esto es lo que ha pasado después. Esto es lo que os mostraba antes, la mortalidad no esperada. Esta es la mortalidad esperada en España, según series históricas, y esto es la cantidad de gente que se ha muerto atribuible a coronavirus, diariamente. ¿De acuerdo? Esto es, aunque está puesto cada 3 días, y esta es la mortalidad diaria hecha en una gráfica. Ya sabéis que en España han muerto más de 20.000 personas directamente relacionadas con infección por coronavirus. Esto es lo que hay que comunicar, pero esto no es lo esperable que suceda cuando una persona tiene una infección. Uy. ¿Se ha pillado? ¿Soy yo o No, el se resto? ha quedado... Los sitios con tasas de mortalidad más bajas, donde menos gente ha te habías muerto a quedado pesar un de poco este- congelado. Ahora, ya ¿Sí? va. Que Sí. te habías quedado congelado. Ah, sí, dice que mi conexión es inestable. ¿Lo veis? Sí, ahora va bien. Lo que os estaba explicando es que la tasa de mortalidad es distinta en España. Madrid altísima y Logroño altísima, las islas, Canarias, el Levante y el sur español, e incluso el norte, zonas húmedas, aunque sean atlánticas, son tasas de mortalidad más bajas. Y esta es la mortalidad no esperada en Madrid, en León y en La Mancha. En Madrid quizá, como veis, porque es un sitio superpoblado, donde hay metro, donde la gente está en contacto muy directo, donde hay muchísimo contacto humano, y tiene un aeropuerto internacional como Barajas, que transitan enormes cantidades de personas a lo largo del año. Y León es justo lo contrario, pero León es un sitio donde la gente es muy mayor, y probablemente esa mayor edad poblacional de las provincias del interior de Castilla hacen que también la enfermedad, cuando aparece, sea más importante. Zonas de mortalidad intermedia como Cataluña o Navarra o La Rioja y sitios donde la mortalidad, esto es nuestro caso, ha sido mucho menor, el impacto ha sido mucho menor y muy probablemente habrá que pensar que hay un componente meteorológico, ¿de acuerdo? Un componente climático. Aparte de que, bueno, pues igual nos hemos comportado de una forma distinta o hemos sido capaces de confinarnos o Valencia, que es una ciudad relativamente grande, no es una ciudad hacinada como otras ciudades. Entonces las recomendaciones que podamos dar no son iguales para todas partes del mundo o de un país, por muchas cuestiones, ¿no? Incluso en muchos lugares porque a lo mejor no tienen dinero para pagar el tratamiento. Estamos hablando sobre todo de África. África viven 400, 500, 1.000 millones de personas, ya no sé cuánta gente vive. Y las tasas de pobreza son enormes. Y el acceso a esos productos es muy bajo. Pero eso también pasa en Ecuador, por ejemplo, o puede pasar en Bolivia. ¿Qué medidas específicas tiene que tener un paciente con hemofilia? Primero, recordemos, no sois más vulnerables intrínsecamente por la hemofilia. La vulnerabilidad, es decir, la mayor predisposición, está relacionada con la mayor edad, cuanto más mayores, por supuesto, y con la existencia de esa famosa comorbilidad cardiovascular, hipertensión, obesidad, diabetes, HIV mal controlada. La edad avanzada del uso de esteroides de forma crónica. Y la medida más correcta es el lavado frecuente de manos, pero sobre todo el distanciamiento social. Y eso es lo que se ha hecho muy bien. De hecho, estamos haciendo una teleconferencia. Y eso no solamente el contacto con otras personas, sino reducir las visitas al hospital.
En estos momentos el foco más importante de contagios han sido las residencias de ancianos, pero está empezando a ser el hospital, donde cada vez más hay más infectados. Y no son pacientes, somos nosotros, somos personales sanitarios los que estamos ahí. De hecho, en la unidad no hemos caído nadie, pero caeremos, seguro. ¿Cómo se puede reducir esa tasa de contagios? El famoso R que todo el mundo conocéis, ¿no? La capacidad de infectar a gente adicional. Pues con muchas medidas, haciendo test a mucha gente de la población, lavando las manos, distanciándose, cerrando bares, cerrando escuelas, cerrando tal. Todo eso contribuye de una manera más o menos arbitraria a reducir el riesgo. Lo más importante, el confinamiento, sin lugar a duda. El problema es que el confinamiento no se puede hacer para siempre. Y esta es una gráfica que cuenta lo que nos va a pasar. Esto aquí pone el martillo y la danza. ¿Qué significa el martillo y la danza? Pues esto sería la evolución de la enfermedad si no hiciéramos nada, crecería exponencialmente, saturaría los hospitales y tendríamos serios problemas sociales para atender a nuestros pacientes o a nosotros mismos. Pero si se actúa con mucha energía, sucederá esto, que es lo que estamos viendo en el país. Hemos dado un martillazo, se ha dado un martillazo a la sociedad y la enfermedad se ha controlado, ha reducido la frecuencia. Y a continuación no va a desaparecer. La enfermedad se va a quedar danzando, se va a quedar oscilando y se va a quedar con nosotros un tiempo indeterminado. No sabemos cuánto, porque no sabemos si desaparecerá en verano, no sabemos si el virus mutará, no sabemos si adquiriremos inmunidad global, no sabemos cuándo tendremos la vacuna. Todo lo que puede suceder aquí es una auténtica incógnita, pero nuestra obligación es hacer esto y en eso es en lo que estamos. Y entre otras cosas es lo que hemos hecho desde la unidad de hemostasia, limitando vuestro acceso al hospital y cambiando todas las visitas por visitas telefónicas o incluso demorando visitas si no era necesario porque todos estáis en un tratamiento. Acordaros, la enfermedad no se transmite ni por sangre ni por fármacos. Los pacientes VIH bien controlados no tienen más riesgo. Y eso es tremendamente importante que lo sepáis. Ahora, si el HIV está mal controlado, porque no hay un buen control de la enfermedad, entonces cuando los problemas pueden ser muy importantes. Respecto al riesgo de complicaciones, ahí tenemos un problema. ¿Qué sucede si una persona con hemofilia desarrolla una neumonía grave y tiene que ser hospitalizada? Pues, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que debemos hacer todo lo posible para que el diagnóstico de hemofilia no excluya a nadie de cualquier tratamiento como si no la tuviera. Y en ese sentido yo creo que nos podemos quedar tranquilos y en ningún momento se va a discriminar a nadie con hemofilia por el hecho de que tenga una coagulopatía y pueda tener un peor pronóstico. Como aquello que se decía, no se bajan a cuidados intensivos pacientes de mayores de 70 años. Aquello siempre fue una mentira. Eso no fue verdad en ningún centro español y por lo menos desde luego no en el nuestro. No se baja a cuidados intensivos a quien no tiene una clara expectativa de mejorar en cuidados intensivos independientemente de su edad. Pero sí que es cierto que mucha gente muy mayor tiene muy malas expectativas porque tiene una capacidad de recuperarse muy baja. La hemofilia no es eso y un diagnóstico de hemofilia, sobre todo contactando con nosotros, con unidades especializadas, no debe excluir la indicación de tratamiento intensivo si fuera preciso. ¿Qué pasa con los plasmáticos? Bueno, se ha detectado coronavirus en sangre, ¿de acuerdo? En donaciones de sangre. Y hay un trabajo, no sé si os lo puse, este de aquí, este trabajo, detectaban en donaciones de sangre coronavirus en 4 personas, 4 únicas personas, y eran sanos, portadores asintomáticos. Entonces, aunque el coronavirus se detecte en la sangre, no se ha demostrado que sea transmisible por sangre. De hecho, ningún centro de transfusión ha restringido las donaciones durante esta época ante el miedo de poder capturar como donantes a personas asintomáticas pero infectadas, porque los hemoderivados no tienen coronavirus, ¿de acuerdo? Y aparte, más de inactivación viral que se utilizan para el uso de factor 8 o 9 plasmático, alguno de vosotros estáis con él, es absolutamente eficaz. Coronavirus se conoce desde hace mucho tiempo, acordaos que os dije que tenía un montón de primos desde hace muchos años, y coronavirus es un virus capsulado que se inactiva completamente con los procesos de inactivación y filtración para la fabricación de productos recombinantes. Y con los fármacos actuales, ¿no? Más actuales, en cierto modo, recombinantes, vida media estándar o vida media extendida, ¿de acuerdo? Elocta, Givi, Adinovate, Spiroct, todos los fármacos que ya tenemos o que vamos a tener disponibles, incluso en Libra, o los agentes bypass, Feiba o Novoseven. En principio, las recomendaciones de todos los organismos es que no hay razón para cambiar de tratamiento. Si uno está con este, no tiene por qué cambiar a este. Si uno está con este, no tiene por qué cambiar a este. ¿De acuerdo?
No hay previsiones de desabastecimiento porque son productos recombinantes y, en cierto modo, es conveniente mantener un pequeño stock en domicilio. Estos son normas, sobre todo europeas. En vuestro caso, tenemos un programa de distribución, hay un programa de distribución del cual la Comunidad